Para ilustrar o hacer esas exhortaciones, el apóstol Pablo acudía a tres metáforas, como lo hizo al inicio, para ilustrar esos sufrimientos que nosotros debemos padecer por el Evangelio. Entonces, asimismo, para realizar estas exhortaciones acude a tres metáforas y nosotros vimos la primera el domingo. Estuvimos pensando en el obrero. Entonces decíamos que el obrero, de acuerdo al capítulo 2:14, no contiende sobre palabras, y decíamos nosotros que son palabras vanas, palabras vacías, que para nada aprovechan. Y si tienen algún efecto, pues es para mal, ¿no? Porque dice que es para perdición de los oyentes. El obrero del Señor, entonces, no contiende sobre ese tipo de palabras que no tienen ningún contenido bíblico, y como no tienen contenido bíblico, hermanos, no tienen ningún poder transformador, porque ¿qué es lo que nos transforma? La bendita palabra del Señor. Y aquí hace referencia a palabras vanas, palabras vacías. Entonces el obrero no pierde el tiempo, aprovecha bien el tiempo, no pierde el tiempo en esas palabras vanas, entrando en contienda por eso. Contrario a eso, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y decíamos nosotros que ese usar allí es como cortar, y pensábamos en el mismo apóstol Pablo haciendo sus carpas, que debía cortar muy bien para que la carpa no le quedara torcida, ¿no? Pero también pensábamos en aquel que trabaja la modistería, o en un cirujano que está cortando. Imaginen un cirujano cortando con un pulso alterado. Entonces, el obrero es diligente en cortar bien, en usar bien la palabra de verdad. No mutila la palabra, no cambia la palabra. El obrero, hermanitos, tiene cuidado de usar bien la palabra. Y usando bien la palabra es como es aprobado, ¿sí? Leíamos nosotros, ¿por qué no estaban usando aquí bien la palabra? Porque habían dejado la palabra, ¿no? Y estaban escuchando vanas palabrerías, herejías. Y veíamos nosotros que para contender eso o combatir eso dentro de la congregación, pues lo que se debe hacer es enseñar la palabra fiel. Mirábamos también que eran palabras profanas, obviamente no santas, y vanas palabrerías que conducían ¿a dónde? A la impiedad, y carcomían como gangrena. Y daba el ejemplo de estos hermanos Himeneo y Fileto. Bueno, seguramente no hermano Himeneo, porque si ya el apóstol Pablo lo había disciplinado ya en el capítulo 1 y había hecho caso omiso de la disciplina, y por el contrario estaba aquí introduciendo dentro de la iglesia falsas enseñanzas y herejía, pues obviamente no era hermano, pero estaba allí dentro de la iglesia. Mire que estaban dentro de la iglesia, no era que viniesen de fuera, estaba allí y estaba enseñando herejías. Y sigue uno en la lectura y dice que por eso algunos se desviaron de la verdad. Hermanos, y veíamos nosotros la importancia de enseñar la palabra fiel, porque recuerde, estuvimos pensando en que lo que usted cree incide de manera directa en la forma como actúa. Entonces el apóstol Pablo no duda en señalar estos dos hombres, Himeneo y Fileto, y dicen: mire, estos están trastornando la fe. Empezaron a hacer más caso por allá a escritos griegos que decían que el cuerpo era malo. Al Señor nosotros nos relacionamos con Él es con el Espíritu. Si el cuerpo es el que nos impide la relación con el Padre, lo mejor que puede ocurrir es que este cuerpo muera, y entonces ¿usted me va a venir a hablar a mí de la resurrección de los muertos? No, pues eso es prácticamente, ellos lo consideraban
una maldición? ¿Cómo va a enseñar que voy a volver a estar en este cuerpo de muerte que me impide la comunión con el Padre? Y haciendo caso a esas enseñanzas de los griegos, entonces podemos ver nosotros que la manera como trastornaba la fe Himeneo y Fileto era, que hicieron desviar a los hermanos, era porque estaban enseñando que no había resurrección. Entonces mire cómo lo que se enseña permea las actuaciones de los creyentes. Santi nos enseñaba a nosotros el domingo esta realidad y nos lo enseñó con un ejemplo, ¿no? Si mire yo cómo estaba de errado por allá, una hermanita con el cabello rojo, pero así me habían enseñado. Yo por tradición venía con esa tradición. Y mire cómo las tradiciones entonces permean nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver las cosas. Cuando ya las pasamos por el filtro de la palabra, entonces viene la verdad, ¿no? Similar ocurría con estos hermanos. Les enseñaron que la resurrección no, pero la resurrección, imagínense cómo la resurrección de la carne, ¿sí? Y de esa manera estaban trastornando la fe de algunos. Ahí, hermanitos, quedamos nosotros y entonces ahí viene una pregunta, hermanos. Trastornan la fe de algunos. Y podemos pensar, entonces, la iglesia está en riesgo, porque si estos hermanos, si viene un hermano con falsas enseñanzas y trastorna la fe de algunos, entonces, mire, ¿será que puede acabar entonces, se puede acabar con la iglesia? Porque si vienen y enseñan mal y trastornan la fe de algunos, pues pueden tener una fe errónea. Y entonces, ¿eso acabaría con la iglesia? No, a renglón seguido, el apóstol Pablo nos dice por qué no, porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire, y ese fundamento allí no está hablando del fundamento de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de un fundamento para usted identificar a los que son verdaderamente creyentes y los que no son, ¿sí? Es decir, un fundamento que sirve para diferenciar a un cristiano auténtico del que no lo es. Y dice que ese fundamento tiene un sello. Mire, teniendo este sello. Eso nos hace pensar a nosotros en Efesios 1:13, ¿no? Que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, ¿sí? Y habiendo creído en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las arras de la promesa. Y obviamente un sello que nos indica, hermanitos, sugiere la idea de seguridad, de pertenencia, de autenticidad. Es como un edificio público donde usted ve el sello y ya sabe, ve, allí queda la alcaldía municipal, ve, ese es edificio de la Procuraduría. Un sello habla o nos da a nosotros esa idea de seguridad, de pertenencia. Y ese sello sirve para identificar a los que genuinamente son hijos de Dios, ¿sí? Y dice que ese fundamento tiene dos aspectos. Conoce el Señor a los que son suyos. Es el primer aspecto, un aspecto divino. El Señor conoce a los que son suyos. Y hay otro aspecto. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, un aspecto humano. Entonces, un aspecto divino, mire, usted y yo podemos claro, nosotros nos vamos a equivocar. Dice, nos vamos a llevar sorpresas, porque muchos de los que están en la iglesia no son verdaderos creyentes, pero nosotros no lo sabemos. Pero mi Señor sí conoce a los que son suyos. Sí, Dios, los hombres pueden ser engañados, Dios no. Imagínense si tenemos nosotros comunión con el Señor, tenemos el Espíritu Santo que es Dios mismo,
¿cómo Dios no va a conocer a los que son suyos? Entonces, un aspecto divino. Pero sí, Dios los conoce, ¿y nosotros cómo lo conocemos? Sería la pregunta. Y ahí a renglón seguido responde, porque es que los que son del Señor se apartan de iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, es el aspecto humano, ¿sí? Mire, los verdaderos creyentes prueban la realidad de su nueva vida en Cristo o demuestran esa realidad de su nueva vida en Cristo por la forma como andan en este mundo, por cómo caminamos en esta esfera terrenal, por su carácter, por su comportamiento. Entonces, la forma de andar de una persona dice mucho acerca de la autenticidad de su fe. ¿Por qué? Porque esos se apartan de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿sí? Entonces, un obrero del Señor se manifiesta, hermanitos, de acuerdo al texto, por la separación. Obviamente el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad. La separación de esas falsas doctrinas y por su vida, porque su carácter cada vez muestra más a Cristo, su forma de vida. Ahora, hermanitos, versículo 20 entonces ya nos va a hablar de esas exhortaciones del siervo de Dios, pero no como obrero, sino como instrumento. Versículo 20 al 22. Va a utilizar esta otra metáfora y dice, pero una casa grande, no solamente, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo explicar que hombres como Himeneo y Fileto se encuentren allí en la iglesia? Introduciendo esas herejías, esas falsas enseñanzas. Que esos falsos maestros se encuentren allí, que esos falsos hermanos se encuentren allí. Entonces dice, no, porque es que mire, la iglesia es una casa grande donde hay variedad de utensilios y podemos nosotros ver allí que hay diferencia en los materiales. Dice, unos son de oro y plata y hay otros que son de madera y barro, ¿sí? Y por otro lado hay diferencia también en el uso. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Entonces la iglesia visible del Señor, hermanos, es como una casa grande, una gran casa. Y ahí usted no se le haga extraño, no nos debemos sorprender que hayan colados. Mire, me acuerdo de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? ¿Se acuerda que dicen que se arrancan la cizaña y dicen, no, déjelo que crezcan juntos? Después es que vas a parar, va a ser separado y su destino es diferente, pero déjelo que crezcan ahí juntos. Y así es en esta casa grande, hay algunos, en la iglesia visible, algunos colados. Obviamente su destino va a ser diferente, ¿sí? Y allí estaban Himeneo y Fileto. Mire, si le pasó al apóstol Pablo, ¿se acuerda? El apóstol Pablo andaba con Demas. ¿Y qué dice de Demas? Abandonó al apóstol Pablo, prefirió ¿qué? El mundo. Entonces no nos extrañemos de eso, hermanitos. ¿Sí? Mire, si nosotros, dice que obviamente, vuelvo otra vez a referirme al ejemplo de Santi, si nos vamos limpiando de todas esas cosas, de esas falsas enseñanzas, pero también de esas prácticas que teníamos en el mundo, vamos a poder ser instrumento en las manos del Señor para honra.
Usted y yo nos disponemos y el Señor nos va limpiando. Y vamos cambiando todas esas ideas, por eso necesitamos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Y nos conducimos es conforme la palabra. Y ya todo eso va saliendo de mí. Mi Señor me va limpiando, porque yo me dispongo. Entonces, esos son los utensilios que van a ser utilizados para usos honrosos. Imagínense, usted y yo podemos ser, yo no sé si ustedes han meditado en ello, pero qué mayor privilegio, hermanos, que ser instrumento en las manos del Señor, que ser un cincel con el cual el Señor va moldeando su iglesia. Y cada uno de nosotros somos eso, porque cada uno de nosotros es equipado con dones. Por eso es tan importante congregarnos, porque es de esa manera que nuestro Señor, que es soberano, decidió irnos limpiando. Nos exponemos a la palabra, nos miramos en ella como en un espejo, pero tenemos esta comunión hermanable y entonces los hermanos van evidenciando todo eso malo que hay en mí. Y voy a pasar, hermanitos, claro, como hay orgullo, cuando a mí me dicen, entonces paso, me puedo sentir mal, pero entiendo y doy gracias por los hermanos. ¿Por qué? Hombre, así es que mi Señor está haciendo su obra. Y gracias a mi Señor por esos hermanos que nos exhortan, ¿sí? Esos hermanos que no tienen temor de decirle, uy, usted es esto. Hermano, usted es. Bueno, gracias al Señor, esa es una bendición disfrazada. Y el Señor nos va limpiando, ¿sí? Entonces, si nosotros nos limpiamos de estas cosas, ¿cuáles cosas? De esa enseñanza herética, de esas herejías, de esa enseñanza que conducía más y más ¿a dónde? A la impiedad. Si un creyente se limpia de la impureza del mundo y de las prácticas de los falsos maestros, entonces va a poder ser usado por nuestro Señor en los más altos propósitos. Y esa es la disposición que nosotros tenemos que tener. Pero una persona que no se limpia de esas enseñanzas, entonces obviamente, pues si no se limpia de esa impiedad, será un vaso de deshonra. Y dice, huye también de las pasiones juveniles. Entonces el siervo como instrumento, como utensilio, se va limpiando. No es que yo me limpie en mis fuerzas, pero me dispongo. Tengo que, obviamente, estarme mirando en el espejo de la palabra y disponerme, y el Señor me va limpiando. Como utensilio debemos limpiarnos de todas esas cosas para ser instrumento útil. Y dice, versículo 22, que también debemos ¿qué? Huir. Huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Mire, si nosotros hemos puesto atención hasta ahora, el apóstol le ha escrito a Timoteo y le dice que debe ¿qué? Está tratando cuestiones externas, ¿sí? Debe limpiarse de esas falsas enseñanzas y debe limpiarse de esas actuaciones inapropiadas que estaban bien en el mundo, pero ahora somos hijos de Dios. Leíamos ahora con el hermanito Héctor, ¿sí? Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Ya en nosotros los frutos de la, pues imagínense, si nosotros teniendo el Espíritu Santo estamos deleitándonos en las cosas de la carne, los pleitos, celos, envidias, iras, contiendas, disensiones y todo eso, pues eso está hablando de que yo debo revisarme y muy seguramente no he nacido de nuevo, porque lo que debe verse en mí es el fruto del Espíritu. Entonces, amor, gozo, paz, benignidad. Y terminamos con eso tan difícil, dominio propio, la templanza. ¿Sí? Pero eso es lo que se debe ver allí en mí. Entonces, primero le trató de esas cuestiones externas que Timoteo debía evitar, como las profanas y las vanas palabrerías. Pero ahora ya está diciendo, hombre, ocupémonos también del corazón,
Porque recuerde que del corazón es que surge todo lo que nosotros exteriorizamos, ¿sí? La contaminación se encuentra ¿dónde? Dentro del corazón, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos olvidar que la verdadera santidad surge del interior del creyente. Por eso es que, hermanos, hay espacios donde nos mostramos muy santos, muy espirituales, y después uno queda desconcertado cuando ve el mismo hermano en otro espacio, porque realmente esa santidad no viene del corazón. Cuando ya es del corazón, mira, hay coherencia en todos los espacios, en cualquier rol que usted desempeñe. Sí, la verdadera santidad surge del interior del creyente. Entonces, mire, que antes el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo, que no tenemos espíritu de ¿qué? De cobardía, pero ahora le está diciendo huya. Y nosotros, como siervos, debemos identificar eso. ¿Cuándo es necesario huir? ¿Sí? Debemos saber discernir, porque en 2 Timoteo 1:7, miremos ahí versículo 7 del capítulo 1, el apóstol dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero hay situaciones en que el creyente debe mantenerse firme y luchar, y hay otras donde debe huir. Decía un colega, poner pies en polvorosa, ¿sí? Huir, salga corriendo. Lo que hizo José, ¿no? Hermanos, imagínense si su debilidad o mi debilidad son las mujeres, y entonces me voy a hacer una visita y me voy solo, y de pronto encuentro esa dama en ropa no adecuada, no decorosa, pero ella no tiene problemas, y entonces no, hermano, seguimos estando en la carne. Entonces ahí yo me hago el valiente y lucho. No, ni siquiera de pie a eso. ¿Sí? No, huir. Entonces mire, pero en el contexto de estas pasiones juveniles no está haciendo referencia de manera exclusiva a la inmoralidad sexual o a la fornicación o al adulterio, no, nada de eso. No está haciendo referencia o no se está limitando solo a los deseos sexuales, abarca mucho más. De acuerdo al contexto que estamos estudiando, son pasiones propias de la juventud, hermanos. Huye de las pasiones juveniles, huye del orgullo, huye de la soberbia, huye de querer ganar todos los pleitos y de querer tener la razón siempre. ¿Sí? Huye de querer traer cosas novedosas siempre, de querer mostrarse como el que más. De las pasiones juveniles, de las actitudes desconsideradas, de la ambición, de la rebeldía contra la autoridad, del deseo de sobresalir, de brillar, de la efervescencia. Todo eso que obstaculiza que el carácter de Cristo se vea proyectado en mí. De todo eso, esas son las pasiones juveniles. Y sí, hermanos, nosotros podemos no estar en la juventud y tener estos síntomas, pero se ven más en los jóvenes. Es muy normal que un joven esté en contra de la autoridad, presente rebeldía, quiera ser novedoso, quiera sobresalir. Con los años como que llega, la madurez te va dando, ¿no? Y aquí como Timoteo estaba joven, entonces el apóstol Pablo le escribe porque en últimas, hermanos, más adelante le va a decir: Timoteo, mire, lo más importante no es ganar el debate. Lo más importante es que usted sea instrumento para ganar almas.
Y si usted va a entrar a chocar, si usted va a entrar siempre como el que tiene la razón, el que más sabe, eso va a impedir que usted sea un instrumento útil en las manos del Señor. Eso no va a reflejar ese carácter santo en nosotros. Y es muy interesante, hermanitos, porque la santificación nosotros no podemos reducirla únicamente a cuidarnos en el aspecto de la inmoralidad sexual o en aspectos sexuales. No, hermanitos, la santificación es en todos los aspectos. Con mi impaciencia no reflejo a Cristo. Con mi ira no reflejo a Cristo. Con mi soberbia no reflejo a Cristo. Con mi altivez yo no reflejo a Cristo. Con tener ese espíritu contencioso no reflejo a Cristo. Entonces mire que la santificación ahí no solamente en el área de la sexualidad, no. Si quiero ser instrumento útil, hermanos, debo abstenerme de todo aquello que impida que Cristo se vea reflejado en mí. Si quiero debo limpiarme de todas esas cosas. En ese contexto son las pasiones juveniles. Y dice que a cambio de eso sigue que la justicia. Y siempre me ha gustado definir la justicia como dar a cada quien lo que merece. Hermano, y si nuestro Señor nos compró a precio de sangre, ¿cómo nosotros debemos responder ante nuestro Señor? Debe ser en obediencia, hermanitos, porque no nos pertenecemos. Hemos sido comprados con precio. Y precio incalculable, invaluable, ¿sí? La palabra dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, si Él me compró a precio de sangre, ¿cómo yo debo vivir? Propender por estar siempre, hermanito, debo perseverar en estar en sus estatutos, con rectitud moral, en carácter y en conducta. Fe, sigue la justicia, sigue la fe, la confianza sincera en Dios, la total dependencia en Él. Sigue el amor, y no solamente, es que manifiesto el sentimiento, no, hermano, se refleja con hechos. Sí, es con hechos más que con palabras. La paz, la verdadera armonía, que obviamente viene de un corazón agradecido, de interiorizar, hermanitos, que si todo eso me ha perdonado mi Señor, ¿yo por qué no puedo perdonar a mi hermano, perdonar a aquel que me ha ofendido? ¿Y con quién se debe seguir eso? Dice, hermanitos, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los hermanos que andan con limpieza delante del Señor, hermanos, son de gran bendición para nosotros. Son una fuente de estímulo para nosotros. Por eso yo les decía, qué bendición, hermanos, frecuentar, andar con hermanos que uno puede ver a Cristo en ellos y cerciorarse de que la vida cristiana, mira, funciona. Lo que pasa es que yo soy desobediente, pero mire estos hermanos, son un estímulo para nosotros. Entonces, comunión con esos hermanos que nos sirven, hermanitos, de protección también para nosotros. ¿Por qué? Pues, hombre, usted está viendo cómo es que debemos direccionarnos, cómo es que yo me debo conducir. ¿Sí? Aquí está diciendo, mire, la idea es la siguiente: de la misma manera que usted se relaciona con estos que enseñan cosas vanas y cosas profanas, es decir, no santas, y eso hace que usted se desvíe y que al interiorizar usted tenga una actuación que obviamente no honra a nuestro Señor. Asimismo, si usted se relaciona con hermanos temerosos del Señor, que perseveran en andar en obediencia,
que perseveran en la justicia, en la fe, en el amor. ¿Sí? Hermanos, dice que con corazón limpio invocan al Señor, pues obviamente, hermanitos, eso se va a reflejar. Y eso habla mucho, hermanito, de congregarnos, de la congregación, del congregarnos. Porque cuando uno mira Efesios 4, del 11 al 16, ¿qué dice? Que es aquí en la iglesia, hermanos, como dijo Santi, ¿no? El Señor no trabaja, nosotros no somos llaneros solitarios. No te salvó y entonces va a tratar con usted, diría yo, ¿no? Por las escrituras, trató así con Pablo, allá en Arabia. Sí, pero hermanos, yo lo que veo es que mi Señor, por eso el orden de Hechos 2, Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos como 3,000. Claro, se añadieron a la congregación en Jerusalén. ¿Y qué pasaba después? Perseveraban, hermano, en la doctrina, en la comunión, en las oraciones. Porque es ahí donde, claro, no es que mi hermano tiene un don, tiene el Espíritu Santo y tiene un don. Y por eso el Señor constituyó a unos pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Hermanos, pues para seguir edificando su iglesia, a fin de que cada uno de nosotros cada día se parezca más a Cristo. Entonces, es de esa manera. Mire, es cierto, hermanitos, que la iglesia local no es un sitio perfecto. ¿Por qué? Porque está formada por nosotros, personas imperfectas. Pero es en este contexto que nuestro Señor en su soberanía decide transformarnos. Cada día trabajar en nosotros, cada día limpiar su iglesia, cada día edificar su iglesia, para presentarse a sí mismo una iglesia sin tacha, una iglesia gloriosa, sin tacha, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, hermanitos, no podemos nosotros ver solo las cosas negativas. No, porque algunos, decía el hermanito Santa Cruz en una enseñanza, que empiezan a ver lo malo de cada congregación y empiezan a caminar por las congregaciones. Y obviamente en todas las iglesias hay personas imperfectas. Entonces no van a encontrar una iglesia perfecta. Y terminan, ¿por qué? Por dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Y el Señor dice, no dejen de congregarse, sino exhórtesen, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces, hermanitos, las virtudes cristianas no se pueden manifestar si usted no está en comunión con los hermanos. Es aquí donde ustedes ven todo lo que al hermano Rubén le falta. Y si yo no vengo, imagínense ustedes cómo podrían ayudar en mi santificación. Infortunadamente los hermanos que no vienen, pues se pierden esa bendición, hermano. Por eso usted ve, hermanitos, estancados durante años. Hermanos, porque no están expuestos, ¿sí?, a los dones que tiene cada hermano para que nos vamos limando. ¿Sí? Hermanitos, ustedes, yo creo que uno mira, todos nosotros deberíamos hacer ejercicio. Mire hacia atrás y vuelva otra vez su mirada a la actualidad. Y tiene uno que agradecer por todas las dificultades, por tanto, sí, por todos esos momentos difíciles, que usted en el momento pudo haberse sentido muy mal, no es de dudar. Pero hermano, ¿cuánto eso ha contribuido a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra santificación? Es una bendición, hermanos. Puede, hermanito, mire, que mi hermano no me haya dicho las cosas como debió habérmelas dicho. ¿Será que eso escapó de control de mi Señor?
A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Todas. Entonces mi Señor tenía el control y seguramente esa palabra que yo considero que no se dijo bien, pues como a mi Señor nada se sale de su órbita, era la que yo necesitaba. Obviamente cada creyente, cada uno de nosotros reflexiona y dice, no, mira que no, me falta mucho porque yo no fui manso, no dije las cosas como debía decirlas. Y entonces es una retroalimentación en doble vía. Y para todo eso uno tiene que pedir sabiduría. Porque la palabra dice que debemos exhortarnos ¿en qué? En mansedumbre, pero también Tito dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces debe haber, dice, unas, pero otros seguramente necesitemos que sea duramente. Porque le dijo este hermanito de forma de la mejor, con amor, y le dice, y necesitaba que llegara ese hermano que fuera duro y me dijera, vea, le voy a decir las cosas así, 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 así. Y de pronto eso a mí me hace. Y hay que pedir sabiduría para que mi Señor, siempre hermanitos, claro, tenemos que acercarnos en amor, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Pero hermano, nada debemos tomárnoslo nosotros personal. Cuando usted se lo toma personal, usted se va a esmerar, ¿sabe por qué? Por defenderse usted. Y acuérdese, hermanito, que cuando un hermano está en error, usted no es importante. ¿Sí? Mire, lo importante no soy yo, lo importante es mi Señor y su obra. ¿Sí? Y dice, me voy a adelantar para que pensemos en lo siguiente. El versículo 25 dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser amable para con todos. ¿Por qué? Apto para enseñar y sufrido de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Sí? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mire, y si usted lo toma personal, pierde de vista esto, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Entonces, lo importante no es ganar el debate, lo importante es que pensemos en restaurar al hermano, en que cuando usted lo está exhortando, entonces tener el cuidado de que sea con mansedumbre, no contencioso, enseñar en buena forma, hermano, porque lo que busca es que ese hermanito se arrepienta, o esa persona se arrepienta y conozca la verdad y escape del lazo del diablo. Es decir, que tenga en cuenta que si no está caminando en verdad, puede estar siendo instrumento del diablo. Detrás de eso está el enemigo. Entonces, si usted tiene en cuenta eso y no las toma las cosas personales, usted no va a airarse, muy seguramente. No se va a exacerbar. Usted no se va a preocupar por defenderse usted, porque usted ya ha entendido que en ese momento usted tiene que ser ese instrumento, corregir en la mejor forma, sufra el agravio, para que quizá los que se oponen, quizá les conceda a mi Señor arrepentirse, para conocer la verdad. Entonces, hermanitos, no solo yo, todos nosotros,
los siervos del Señor tenemos que tener la piel dura, porque seguramente, bueno, el Señor es bueno, ¿no? Y a todos nos va a dar la oportunidad. Seguramente, hermanitos, nos van a decir cosas difíciles, ofensivas. Y si usted pierde de vista esto, entonces lo toma personal y se crea es una raíz de amargura y pierde el horizonte. Ahí tenemos es que propender por ser instrumento en las manos de nuestro Señor para restaurar los hermanos, para irnos limpiando. Para eso estamos usted y yo, todos nosotros. Sí, el Señor nos ayude, hermanitos. No, Él siempre quiere ayudarnos, dijo nuestro hermanito. Nosotros necesitamos es disponernos. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque nos estás enseñando día a día, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos sigues perfeccionando. Nosotros evidenciamos todos los días el cumplimiento de tu promesa, Señor, que iniciaste la obra en nosotros y ciertamente la concluirás, Señor, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos, Padre, que mientras estemos en esta esfera terrenal debemos disponernos, Señor, para que tú nos sigas limpiando a través de nuestros hermanos, que son una bendición. En todas las situaciones, Señor, nuestros hermanos son una bendición, Padre, porque es a ellos a quienes utilizas para seguirnos limpiando, para seguirnos perfeccionando, con los dones que tú mismo, Señor, has equipado en tu iglesia, a cada uno de tus santos, Señor. No solo tenemos el Espíritu Santo, sino dones, Señor, talentos que debemos ponerlos al servicio, Señor, de tu obra. Porque tú, en tu soberanía, Señor, has decidido, Padre Celestial, que es aquí, Señor, dentro de la iglesia, como tratas con nosotros, como nos sigues edificando, Señor, hasta llegar a la estatura de aquel varón perfecto, y te damos gracias por ello, por nuestra iglesia local, Señor, por la iglesia universal a la que hemos sido añadidos. Gracias por todos nuestros hermanos en Cristo, Padre. Gracias, bendito Dios, por la obra de mi Señor Jesucristo en nuestro favor, Señor. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Ayúdanos a estar más tiempo en ella, ayúdanos, Señor, ahora que tenemos el sentir de aprender a interpretarla, Señor, que estamos estudiando acerca de la forma correcta de acercarnos a ella. Ayúdanos, bendito Dios. Danos primeramente disposición para, Señor, para ser disciplinados, para estar en las lecturas que nuestro hermanito envía, sobre todo en la lectura de tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, se interpreta con la misma palabra, bendito Dios. Gracias pues por este buen tiempo, mi Señor. Oro, Señor, para que seas tú llevando con bien a mis hermanos de regreso a casa, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Hermanitos, muchas gracias.